este video. ¿Sí? Entonces, pues básicamente les digo, ese es mi Facebook y este es mi canal de YouTube. En mi canal de YouTube van a estar grabados estos videos y también en el canal de YouTube voy a estar colocando videos referente a la materia, donde yo explique cada uno de los temas que vayamos viendo. ¿Sí? El objetivo el objetivo, les voy a pedir que por favor pongan en silencio su micrófono, pongan todos en silencio su micrófono y solamente lo abren cuando vayan a preguntar algo o vayan a contestar. Okay. Bien, entonces aquí el objetivo de esto es aplicar algoritmos y lenguajes de programación para diseñar e implementar soluciones a problemáticas del entorno. Cuando hablamos de un algoritmo, cuando se habla de un algoritmo, se habla de una serie de pasos, un conjunto finito de pasos para que estén ordenados de manera lógica para resolver un problema. Se supone que el primer paso para elaborar un programa en una computadora, pues bueno, es hacer el algoritmo, ¿ok? De hecho, la primera unidad de eso se trata, de hacer algoritmos, ¿verdad? Y en un lenguaje de programación, pues bueno, en este caso vamos a ocupar un lenguaje que se va a llamar C#, o que se llama C#, es el que vamos a estar utilizando para poder hacer nuestros programas, ¿verdad? La materia consta de 5 unidades. La unidad 1 es el diseño de algoritmos. En esta unidad vamos a ver los conceptos básicos. Vamos a ver los conceptos básicos de lo que es una computadora, los elementos del sistema de cómputo, qué es un algoritmo, qué es un compilador, un traductor, un intérprete. Algunas cuestiones referentes a lo que tiene que ver con el vocablo computacional, básicamente. Y además vamos a diseñar algoritmos. Nos vamos a apoyar en un programa que se llama PSI, que es un programa que nos va a permitir escribir nuestros algoritmos. En la unidad 2 comenzamos a ver ya la introducción a la programación. Vamos a ver el entorno de C#, cómo está organizado el entorno de C#, y haremos nuestros primeros programas, ¿sí? Haremos nuestros primeros programas utilizando lo que es C#, lo que son programas básicos, programas sencillos, utilizando el lenguaje de programación C#. C# es un lenguaje de programación pertenece a una suite que se llama visualstudio.net, ¿okay? Que es todo un entorno de desarrollo que tiene diferentes lenguajes de programación y que puede hacer aplicaciones tanto para Windows, para web, como para lo que son dispositivos móviles, ¿ok? Entonces puedes hacer diferentes tipos de aplicaciones. Por eso es que vamos a trabajar con C#. En la unidad 3 vamos a ver lo que se conoce como control de flujo. Vamos a ver que a partir de ciertas decisiones, de ciertas condiciones que existen, el programa se puede ir hacia un lado o hacia otro, o puede repetir un conjunto de instrucciones. Entonces, de eso se trata la unidad 3, de cómo controlar el flujo de la ejecución del programa a través de ciertas instrucciones. En la unidad 4 vamos a ver algo que se llama organización de datos, donde básicamente lo que vamos a ver es algo que se conoce como vectores y matrices que nos van a permitir de manera estática, por decirlo de alguna forma, organizar los datos. Y en la unidad 5 vamos a ver lo que se conoce como modularidad, vamos a ver el manejo de funciones, vamos a ver el concepto de lo que es una función, cómo se crean las funciones en C# y cómo es que se invocan estas funciones en C#. ¿Okay? Las dos herramientas que vamos a estar ocupando, básicamente se las estoy dejando aquí los enlaces para que ustedes puedan descargarlas. Es la herramienta PSI, que es la que les va a permitir ahorita durante la unidad 1 hacer nuestros algoritmos. Y C#, que C# básicamente lo que nos va a permitir es pues desarrollar, ¿no? Ya en un lenguaje de programación formal lo que hicimos en algoritmos. Vamos a tener un proyecto final. El proyecto final de la materia es, vamos a hacer un álbum de ejercicios, de todos los ejercicios que hagamos, ¿ok? Va a tener una hoja de presentación, los conceptos de cada unidad, porque se va a dividir por unidades, los ejercicios de cada unidad, deberás contenerlos ahí, y las conclusiones, ¿ok? El trabajo, debe tener bueno, las fuentes de información van a ser en formato APA, siempre,
¿ok? El tipo de letra va a ser Arial, el tamaño es 12, los títulos en negrita, el texto normal, justificado, ¿ok? El interlineado 1.5, el margen de 2.5 por lado, y las instrucciones de cada ejercicio deben estar en cursivas, en letra cursiva, ¿vale? Ese es el formato del trabajo final que tienen que entregar, ¿ok? Ahora, la forma de evaluación. Hay un conjunto de actividades que ustedes tienen que desarrollar. De esas actividades, en conjunto, para cada unidad valen el 40%, ¿sí? El examen, va a haber un examen por unidad, valdrá el 30%. Y en cada unidad tú tendrás que entregar un avance del proyecto. Si tú no entregas avance del proyecto, no tienes derecho a calificación. Así hayas entregado todo lo demás. Si no entregas el avance del proyecto, no hay calificación. Tendrás que eh, entregar el avance del proyecto si tú quieres que se te dé una calificación. ¿Ok? Y el avance del proyecto vale el 30% de la calificación. ¿Ok? Pues hasta aquí. ¿Preguntas? No. No, Más yo arriba donde está lo de C Sharp y el link, ¿qué se supone que es eso, profe? ¿Un compilador o librerías del lenguaje o qué es eso? Aquí lo que te estoy poniendo es el link directo a mi OneDrive, donde está Ajá. la carpeta para que instales el C Sharp. ¿Sí? Ok. Contiene todo para el C Sharp. Ay, ay, ay. ¿Sí? Y este es el enlace de la página para que descarguen el PSI. Ahorita lo que vamos a utilizar es el PSI. profe, una pregunta. ¿Y Ajá. con avance del proyecto a qué se refiere? A que me entregues la parte del álbum de cada unidad. Es decir, que contenga lo que te estoy pidiendo aquí, los conceptos de cada Una unidad, parte. los ejercicios de cada unidad. Así es. Ah, Al final de cada unidad, tú tienes que entregar el avance de ese proyecto. ajá. Y ya después el proyecto completo. Exactamente, ya al final del semestre ya será todo completo. Ah, ya. Bueno, profe, nomás eso. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, así es como vamos a trabajar. Aquí abajo les estoy poniendo el programa de estudios de la materia. Aquí está el programa completo de la materia para que lo puedan descargar. ¿Ok? Entonces, básicamente esa es la manera en que vamos a estar abordando el curso. Y aquí ya está puesta la parte de la unidad 1. ¿Sí? Que la parte de la unidad 1 pues son los diseños de algoritmos, cuyo objetivo es que tú comprendas y apliques los conceptos básicos, nomenclatura y herramientas para el diseño de algoritmos orientado a la resolución de problemas. ¿Ok? Ese es el objetivo, ¿no? Y bueno, ese es el temario de la materia, que son los conceptos básicos, la representación de algoritmos gráfica y pseudocódigos, el diseño de algoritmos y diseño de funciones. ¿Ok? Aquí en la sección de recursos vas a encontrar algunos videos, vas a encontrar los apuntes de la materia, un libro que les estoy colocando aquí de algoritmos, ¿ok? Que les va a servir a ustedes como material didáctico para el estudio de la unidad. Y aquí abajo están las primeras actividades que tenemos que desarrollar en esta parte. Estas actividades pertenecen a la parte teórica de la materia, ¿no? La primera actividad dice que vas a investigar los elementos que integran un computador y vas a realizar un mapa conceptual. Vas a ocupar una herramienta que se llama CMap Tools. Aquí te dejo el enlace para que descargues e instales CMap Tools y un video de cómo funciona. Ahora, todo trabajo que tú me vas a entregar debe tener una hoja de presentación, debe tener su introducción, en este caso el contenido que es el mapa conceptual, la conclusión y las fuentes de información en formato APA. ¿Sí? Debe contener todo eso. Y aquí le estoy poniendo las especificaciones. No quiero letras tamaño caguama. Luego, por hacer que se vea mucho,
agarran y me entregan letras en tamaño 18, tamaño 20 y creen que con eso ya está bien. Esa es una. Otra, no recibo trabajos que sean copias de internet. Yo me doy cuenta cuando copian y pegan de internet. Luego se van a Wikipedia y nada más copian y pegan de Wikipedia. Y hasta me dejan el enlace ahí que dice, de clic aquí para continuar, ¿no? Entonces, definitivamente no. Si yo detecto trabajos que son copia de internet, no los reviso. Así de sencillo, ¿sí? Esa es una. La otra, señores, también, luego se pasan, son muy sociables y se pasan la copia los unos a los otros. Si encuentro trabajos que son idénticos, tampoco los reviso, simplemente les pongo cero. ¿Ok? Entonces, tienen que ser trabajos de su autoría, tiene que ser redactado por usted. Yo no estoy diciendo que no copies un pedazo de algún texto, por ejemplo, alguna definición y la pongas, pero tienes que poner la cita. Tienes que citar de dónde sacaste, en este caso, el texto que estás copiando y pegando. ¿Ok? Entonces, es importante que los trabajos sean de tu autoría porque finalmente es tu formación. Una pregunta, profe, a la hora de entregar, ¿en qué formato? ¿PDF? En PDF, todos se entregan en PDF. PDF. Gracias. Aquí en la primera al rato lo voy a modificar, aquí les voy a poner, veo que se me pasó ponerles el nombre del archivo, pero en las demás, por ejemplo, acá está 1, línea de tiempo, su nombre completo, ¿ok? 1, línea de tiempo, Pánfilo del Carmen Pérez, ¿no? Así. Sí. Y lo van a guardar en formato PDF, ¿ok? Ah, ok, está bien. ¿Sí? Y acá está, por ejemplo, para la línea de tiempo, aquí les digo lo que debe llevar, y aquí está video de cómo se hace una línea de tiempo. Y la actividad 3 es este cuestionario, ¿sí? Esas son las Y eso 3 actividades de la primera parte que vamos a explicar ahorita. ¿Vale? Todavía falta la sección en donde vamos a ver algoritmos, pero esta unidad está dividida en dos partes, una parte teórica y una parte práctica. ¿Vale? Ya las demás unidades son más prácticas. Profe, una pregunta. Ajá. La parte de introducción a las tareas, como ¿qué le podríamos poner? Pues cuando tú haces una introducción a un trabajo, lo que haces es indicar de qué se va a tratar el trabajo. Por ejemplo, a ver, déjame ver si encuentro por aquí. Permítame un segundo. Voy a buscar un trabajo y se los muestro. Ah, profe, hay un compañero que desde hace rato dice que no tiene los permisos para entrar a la reunión. Pues no me ha llegado ninguna notificación. Debería llegarme alguna notificación si está intentando entrar. Ya les pasé el ID y la contraseña. Por ejemplo, esta es una introducción. Eso que ven en la pantalla es una introducción. ¿Sí? Claro, esta introducción a lo mejor está un poquito larga, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, inicia dando el concepto, ¿no? Se define software como el conjunto de programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y datos asociados que forman parte de la operación del sistema de cómputo, ¿no? Y aquí está
esa es una definición textual, está entre comillas, la estoy tomando tal cual del autor, pero estoy indicando quién es el autor. Y la IEEE en 1993 está en formato APA. ¿Sí? Y entonces comienzo a platicar ahí un poco del tema y generalmente termino, ¿no? Diciendo, el presente documento hace una comparativa o indico de qué se va a tratar mi trabajo. ¿Ok? Entonces, el propósito de una introducción es que tú le indiques a la persona de qué se trata el trabajo. ¿Vale? O sea, podría ser la definición, para qué se usa, algún otro dato interesante que le quiera poner y ya. Indicar de qué se va a tratar tu trabajo. Bueno, gracias. Bien. De eso se trata, ¿sale? Ahora bien. Vale. La primera parte de la unidad, tienen los apuntes. Un segundo. ¿Sí se ve ahí la pantalla? Sí, sí, sí. Sí, Bien. profe, sí se ve. La primera parte bueno, son los conceptos básicos. ¿Sí? Básicamente, bueno, el concepto de computadora, que la definimos como un dispositivo electrónico rápido, exacto, capaz de aceptar, procesar, almacenar y regresar información. Todo esto tiene que ocurrir bajo un programa, ¿sí? Entonces, básicamente el proceso de una computadora es recibir los datos, es el proceso de entrada, un proceso que se hace de manera interna, ¿no? Y la salida. Lo puedes ver con tu mouse, cuando tú le das clic a algo, es un proceso de entrada. Internamente está haciendo una ejecución, está haciendo un proceso, y te da un resultado. Entonces, una computadora es eso, es un dispositivo electrónico que te permite aceptar, procesar, almacenar y te va a regresar información. Pero para que esto ocurra, tiene que tener el soporte de un programa de cómputo, de un software, que es lo que le está dando soporte en un momento dado a que ocurra esos eventos. La computadora, bueno, está dividida en hardware y software. El hardware, bueno, es todo el conjunto de elementos físicos que integran el ordenador, que integran el equipo de cómputo, ¿no? Finalmente, bueno, tiene una unidad central de proceso, ¿ok? Que podríamos decir que es el cerebro de la computadora y que está dividida en la unidad central, que se encarga de procesar, ahí le falta, se encarga de procesar la información, la unidad aritmética y lógica, que es la que se encarga de las operaciones aritméticas y lógicas de la computadora, y la unidad de memoria, que está conformada por la memoria RAM, que es una memoria de acceso aleatorio, ¿ok? Esa memoria es temporal, existe mientras la computadora está encendida, y es en donde se cargan los programas, ¿no? Al inicio, ¿ok? Entonces, tiene tres elementos. Tiene básicamente la unidad de control, que es la que se encarga básicamente de dirigir el flujo de la información, a dónde tiene que ir, si tiene que ir a la memoria, si tiene que ir a una impresora, si tiene que ir a un disquete, si tiene que mandarlo a que se haga alguna operación. Todo eso lo hace la unidad de control, es como si fuera un agente de tránsito. La unidad aritmética y lógica únicamente hace operaciones aritméticas y lógicas. Y la unidad de memoria se encarga de almacenar
la información de manera temporal. Hay dos tipos de memorias, de memoria RAM, que es la memoria de acceso aleatorio, la que les mencionaba yo ahorita, y hay otra que se llama ROM, que esa memoria es de solo lectura. Esa memoria viene de fábrica. ¿Ok? Esa la carga el fabricante del equipo de cómputo. Y es de solo lectura, no se puede modificar. Entonces, esa es la parte central del hardware, la unidad central del proceso. Si no tenemos pues, una unidad central del proceso, prácticamente no tenemos computadora. La gente erróneamente ve un gabinete y le dice CPU, unidad central del proceso. No, ese no es la unidad central del proceso. Ese es un gabinete y dentro de ese gabinete hay algo que se llama tarjeta madre y dentro de la tarjeta madre hay algo que está montado que se llama unidad central de proceso o CPU, ¿no? Que es una cosita pequeñita, chiquita, ¿sí? Que va empotrada en la tarjeta madre. Por otro lado, bueno, tenemos hardware que nos va a permitir interactuar con la computadora. Tenemos dispositivos de entrada y dispositivos de salida y dispositivos de almacenamiento, ¿sí? Los de entrada, bueno, nos van a permitir hacer el proceso del ingreso de la información. Los teclados, los mouse, las cámaras web, el escáner, los micrófonos, los lectores de código de barras, son dispositivos de entrada. Y tenemos dispositivos de salida como un monitor, una impresora, un plotter, las bocinas. Ahora pues ya una pantalla de televisión nos sirve como un dispositivo de salida. Y tenemos los dispositivos de almacenamiento. A ustedes ya no les tocaron los disquetes, pero antes se manejaban los disquetes, ¿no? En 3,5, 5,25. Actualmente, bueno, son las memorias USB. Todavía están los CDs, los DVDs, los discos duros, ¿no? Y ahora están los discos duros mecánicos y los discos duros de estado sólido también, ¿no? Eso es en cuanto al hardware. Entonces, el hardware es el conjunto de componentes físicos, ¿vale? Básicamente. Y por otro lado tenemos el software. El software, pues es el conjunto de programas, ¿no? Todos los programas que tú tienes instalados en tu computadora es la parte blanda del equipo de cómputo, está conformado por el software. Tenemos el software de sistemas, permite que el hardware funcione. Por ejemplo, tu sistema operativo es un software del sistema. Los drivers, no sé si han escuchado hablar de los drivers. Cuando tú compras una impresora, si no tiene los drivers, no te va a dejar imprimir, ¿no? Si no tiene los controladores, no te va a dejar imprimir. Hay algunas herramientas de diagnóstico, de corrección y optimización también. Son software para el manejo del sistema, básicamente. Tenemos el software para programación. Son las herramientas que nos van a permitir programar. Tenemos editores de texto, tenemos compiladores, intérpretes, enlazadores, depuradores, ¿sí? Entornos de desarrollo, como le llaman, IDEs, se conoce, ¿ok? Nos van a permitir trabajar, por ejemplo, C# tiene un entorno de desarrollo, PCInt tiene un IDE también, tiene su entorno de desarrollo. Y de manera particular ocupan compiladores o intérpretes, que ahorita vamos a ver qué es eso. Y tenemos el software de aplicación. El software de aplicación básicamente es aquel que te permite usarlo con un propósito específico. Ustedes se han ocupado Word, Excel, PowerPoint, alguna cosa de esas. Hasta sus juegos que utilizan ahora, pues es software de aplicación, ¿no? O sea, tienen un propósito específico, ¿no? Entonces, el sistema de cómputo, básicamente, permítanme un segundo. El sistema de cómputo está formado por hardware y software. Sin embargo, hay un tercero en discordia, que es el humanware, ¿sí? El hardware son los fierros, todos los dispositivos. El software son los programas. Y tenemos también el humanware. El humanware es quien utiliza el equipo de cómputo. Puedes tener hardware, que si no tienes software, no son más que fierros. Puedes tener software,
Pero si no tienes dónde ejecutarlo, no tienes el hardware para poderlo ejecutar, pues tienes ahí un montón de programitas que no te sirven de nada. ¿Ok? Y ambos, si no son utilizados por el ser humano, pues no es más que un artefacto sofisticado que no sirve de nada. Entonces, el sistema de cómputo completo depende de los tres. Depende tanto del hardware como del software como del humanware, ¿no? Es un sistema integrado. Necesitamos las tres partes para que pueda funcionar. El hardware, como ya mencionamos, tiene un CPU, que es la unidad central de proceso. Esta, a su vez, se divide en lo que es la ALU, que es la unidad aritmética y lógica. Tiene una unidad de control y tiene una unidad de memoria. Pero además de eso tenemos lo que se conoce como dispositivos periféricos, que son los que conectamos alrededor de la computadora. Y estos pueden ser de entrada, pueden ser de salida o pueden ser de almacenamiento. ¿Ok? Y por otro lado, bueno, tenemos lo que es el software. El software que básicamente son los programas. Tenemos programas que son del sistema, tenemos programas que son de, básicamente para lo que es la parte de la programación, y tenemos programas de aplicación. ¿Sí? Nosotros vamos a estar manejando lo que es la parte de los programas de programación. Y tenemos el humanware, ¿no? El humanware, que es quien utiliza el equipo de cómputo. ¿Preguntas hasta aquí, ingenieros? No, Ninguna. No, profe. no, No, todo prosigue. correcto. Prosiga. Ninguna, profe, ninguna. Bien. Fíjense, de esta sesión nos quedan 2 minutos. Voy a cerrar la sesión y vuelvan a entrar con el mismo enlace que ya tienen. Lo malo de Zoom, vamos a ver si nos vamos a mover. Les decía yo que primero vamos a ocupar Zoom. En esta semana voy a checar de que podamos ocupar una plataforma que se llama Microsoft Teams, que nos permite, sin límite de tiempo, estar conectados. ¿Vale? Entonces voy a detener pantalla, voy a abrir una nueva, se conectan ahorita nuevamente, por favor. Sí, voy a Sí, dar, profe. Ok, profe. nos conectamos Sí, nuevamente. profe. Con el mismo ID y contraseña, ¿verdad? Así, con el mismo ID y contraseña. Ok. Ok, Bueno, está bien. profe. ¿Sale?